Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Escorpio, cariño, mis consentidos, mis aguijones de oro. ¿Cómo estás, corazón? Yo estoy muy bien, espero que tú también, ¿vale, Richard? Y esa corona, cariño, ya se acerca mi cumpleaños, mi querido Escorpio. Yo no sé por qué mi cuerpo cambia cada día. Siento que yo ya no soy el mismo. ¿Qué será? Yo no sé. ¡Ay, por Dios! ¡Talía! Si me estás escuchando, me siento como una quinceñera. ya voy a cumplir 43, cariño. Voy a cumplir 43. Pero me siento yo que soy un niñato, cariño. Que estoy saliendo del cascarón recién. Muy bien, mi querido Escorpio. Tenga mucho cuidado con las estafas, ¿vale? Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal, ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si le interesa lo que es una lectura, en la descripción de cada video van a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo se ponen en contacto. Yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Muy bien, Escorpio, empezamos. Me dicen, el número 24 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. La hora de la siesta, cariño. Siento, mi querido Escorpio, que cada vez que tú te vas a dormir, posiblemente empiezas a recibir información de tus guías, cariño, o de tus seres de luz. O puede ser que muchos de vosotros, Escorpio, cada vez que se van a ir a acostar, cariño, es como que me dice Richard, a veces siento que no duermo sola, a veces siento que no duermo solo, Richard. Parece como que alguien siempre está ahí, esa presencia, ¿vale? En tu habitación o en tu casa también. El otro mensaje también, mi querido Escorpio, como que últimamente estás sintiendo una conexión muy fuerte. Esta conexión puede ser con una persona que está en esta tierra, como también con alguien que ya no está en esta tierra. ¿Sabes qué siento, cariño? Siento que tus seres de luz, siento que tus ángeles te quieren entregar lo que es su mensaje, ¿vale? Ten mucho cuidado también con los pleitos, las discusiones, cariño, porque la luna también representa pleitos y discusiones. Muy bien. Carta guía, carta consejo. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para mi querido Escorpio. Vamos a ver. Me dicen, la carta del emperador y se me cayó la carta de la estrella. Hagas lo que hagas, mi querido Escorpio, tenlo por seguro que vas a llegar a la meta, vas a llegar al éxito, corazón, porque tenemos la carta del emperador y la carta de la estrella. Posiblemente puede ser que me digas, Richard, ¿cuándo pasa esto? Puede ser que tú te estás quejando de que llevas mucho tiempo tratando de lograr lo que es una situación. Tiempo al tiempo, corazón, lo vas a lograr, no te rindas, me dicen, ¿vale? No te rindas, corazón. Puede ser que estás lidiando con un Piscis, puede ser que estás lidiando con un Tauro, Capricornio, otra vez Tauro o Virgo y Piscis. Muy bien. Te enseño las cartas, cariño. Vamos a ver. Está haciendo tanto calor, Escorpio. Ni el aire acondicionado, de verdad. La otra semana, yo qué sé, lo voy a hacer en una tina. Va a ser el jacuzzi del tarot, cariño. Allí en la tina, en el baño, voy a poner la cámara, corazón. Lo voy a llenar de agua con hielo y ahí voy a hacer la lectura. ¿Qué te parece, Escorpio? Richard, hazlo. Tú lo haces porque quieres ver carne. Ya lo veo ya, pero voy a salir con ropa, cariño. En el jacuzzi. Va a ser el jacuzzi del tarot, mi querido Escorpio. Dímelo si te gustaría. Seguro que van a decir que sí. A ver, vamos a ver. Iniciales, corazón. Iniciales. Que Dios universo me ayude. La letra G, la letra F, la letra S y la letra C. Muy bien, cariño. Quiero ver cómo están tus energías, corazón. Vamos a ver tu energía, mi querido Escorpio. Vamos a ver, corazón, qué nos quieren decir. Vamos a ver, cariño, con mucha fe, ¿vale? Tu energía, cariño. Mi querido Escorpio, siento que hay una persona que quiere acercarse a tu vida, siento que hay una persona que quiere hablar contigo, ¿vale? O simplemente, corazón, me dice Richard, existe una persona que está muy atento, está muy atenta. ¿Qué pretende, Richard? Ya lo vamos a ver, cariño, ya lo vamos a ver, ¿vale? Quiero, mi querido Escorpio, que cierre tus ojitos hechiceros. Todo lo que tú visualices con el cuenco tibetano es un mensaje que Dios y el universo te quiere entregar. Empezamos, cariño, con mucha fe.
Muy bien, corazón, muy bien. En primer lugar, mi querido Escorpio, siento que muchos de vosotros posiblemente están lidiando con un Piscis, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. El otro mensaje, mi querido Escorpio, he visto muchos zapatos. O tú de repente quieres hacer un viaje, que puede ser el caso, o simplemente me dice Richard, puede ser que es como que me dan a entender, es que el sueño de los zapatos es un sueño un poco fuerte, ¿vale? Vale, te lo voy a decir. Si vosotros sueñan zapatos, cariño, nos están diciendo que una persona se va de esta tierra. Nos dicen esto, ¿vale? Si vosotros de repente me dice Richard, ahora que me lo dices, he soñado la caja del zapato y el zapato ahí. Nos dicen, hay una persona que se va de esta tierra y posiblemente esta persona no quiso irse, ¿vale? Es así, cariño. Pero si tú me dices, Richard, no sueño zapatos, entonces lo vamos a tomar, cariño, que muchos de vosotros van a hacer lo que es un viaje o quieres de repente empezar una historia nueva, lo que es en tu vida, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que mejor suene para ti. Con esto no quiero decir que tú te sugestiones, no vaya a ser que a lo mejor me dice Richard, he visto tu lectura, vamos a suponer hoy día, y al día siguiente soñado zapato. Ahí no tiene que ver nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque como yo te he mencionado esto, se te queda lo que es en el cerebro, cariño. No, pero si tú anteriormente has estado soñando zapatos y tú me dices, Richard, ha coincidido que una persona se fue, a lo mejor de repente no de una forma natural, entonces, cariño, quiere decir que esta persona no quería marcharse. Porque yo he visto muchos zapatos. Si no es así, cariño, simplemente tú vas a hacer lo que es un viaje, ¿vale? Me dice lo que es el cuenco tibetano. Tú solamente toma lo que es tuyo. Hay muchas cosas que yo no puedo decir por YouTube, cariño, porque si no me sancionan. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dicen, cariño. Quiero sacar lo que es una carta guía, el significado de los zapatos. Vamos a ver qué me dicen. La carta del carro. Muchos de vosotros van a hacer un viaje, cariño. Van a hacer un viaje, ¿vale? Y posiblemente en ese viaje, corazón, hay cosas que tú tienes que arreglar o simplemente vas a conocer a una persona muy especial. Vamos a ver qué nos quieren decir, cariño. El tarot TV Series. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Tenemos lo que es la carta de la luna, cariño. Algo te quiere decir tu intuición o posiblemente tú sospechas de algo, corazón, ¿vale? Porque la carta de la luna nos hablan de la intuición y que te estás comiendo la cabeza. Fíjate muy bien. Si tú te das cuenta, aquí sale lo que es el símbolo del infinito. Y aquí hay una mujer que está lo que es queriendo domar lo que es a un lobo, cariño. Entonces, posiblemente algo te quiere decir tu sueño, corazón. Posiblemente te está llegando información. Te recomiendo que cuando te vas a dormir, lleva contigo lo que es un cuaderno, un lápiz, un lapicero, cariño. Y ni bien te levantes, lo apuntes. Luego te echas a dormir otra vez. Vamos a continuar o sospechas algo. Vamos a ver, Escorpio. La carta también del 8 de copas, la carta del rey de bastos, la carta del 10 de copas y cierras con la carta del 4 de bastos, cariño. Siento, mi querido Escorpio, que me dice Richard, ¿por qué esta persona se fue de mi vida? ¿Será que a lo mejor de repente esta persona estaba saliendo con alguien, está con otro, está con otra? ¿Será que esta persona es feliz también? Siento, mi querido Escorpio, con la carta del 4 de copa, de 4 de bastos, perdón. Es como que a lo mejor me dice Richard, yo presiento que fulanito o fulanita sabe que esta persona estaba saliendo con alguien o sabe de repente de su vida. Vamos a suponer, Escorpio, que tú quieres descubrir lo que es una verdad o quieres saber de una persona. Hay una persona que te puede decir todo, cariño, pero sin embargo no quiere hablar. No quiere hablar. A lo mejor tú me dices, Richard, yo tengo un problema muy gordo, tengo lo que es un problema muy fuerte. Y si esta persona saliera lo que es en mi defensa, todos mis problemas se acaban. Pero él o ella me dice, no quiero que me comprometas, yo no sé nada. Pero cariño, tu intuición te dice que lo sabe. Tu intuición lo dice, ¿vale? Yo lo que siento, mi querido Escorpio, como yo siempre digo, corazón, en la guerra y en las pandemias, cariño, en las enfermedades, nos damos cuenta quiénes son los verdaderos amigos, quiénes no son los verdaderos amigos, cariño. Puede ser que muchos de vosotros en estos momentos tienen lo que es un problema muy fuerte, pero sin embargo todo ese grupo, todo ese entorno que dijo que estaría contigo, corazón, pues ahora te dan lo que es la espalda.
la espalda o no te quieren contar esa verdad, ¿vale? Entonces, cariño, nada es por casualidad. Cariño, si te está pasando esto, corazón, pues simplemente vas a tener que empezar a hacer filtros. Haz filtros, cariño. Más vale estar solo o sola que mal acompañado o acompañada. Más vale tener solamente un amigo o dos amigos, cariño, a estar rodeado con muchas personas y a la hora de la verdad, cariño, te dejan solo y sola, ¿vale? Esto me pasa a mí también, Escorpio. Cuando yo salía de fiesta, ay, por Dios, eres mi cumpa, eres mi choche, eres mi brother, eres mi hermano, eres mi uña y mugre, corazón. Luego, cuando yo necesitaba de ellos, nadie se acordó de mí. Nadie, cariño. Me tuve que salir adelante solo, corazón. Y puede ser que muchos de vosotros en estos momentos también están saliendo adelante solos y solas. No te preocupes, mi querido Escorpio. Hay un Dios que todo lo ve, corazón. Hay un Dios que todo lo ve, cariño. Y estoy seguro que Papá Dios va a hacer justicia. Hay un Dios que todo lo ve, cariño, ¿vale? Entonces, cariño, tranquilo, tranquila, porque todo se va a poner en orden. Vamos a ver, corazón, cómo están las energías de ellos o de ellas. Posiblemente puede ser también que la imagen del cuenco tibetano de los zapatos, que nos hablan en algunas ocasiones de la muerte y también del viaje, puede ser que está representado de que tú vas a poner fin lo que es a una relación, a una amistad también. ¿Por qué no? Vamos a ver, corazón. Vamos a ver, mi querido Escorpio, qué me dice el tarot de la New. ¿Cuál es la energía de él o de ella? La energía de él o de ella, corazón. Tenemos lo que es la carta del 4 de bastos, la carta también del 3 de espadas, la carta del 5 de copas, la carta del 6 de copas. Hay una persona, mi querido Escorpio, que te extraña mucho, pero veo que esta persona se siente como un poco herido o herida. Puede ser que tú me digas, Richard, yo no he hecho nada, soy inocente, Richard, pero esta persona no lo ve así. No, corazón. Esta persona, a pesar que te piensa como se siente herido o herida, corazón, pues simplemente no se pone en contacto contigo. El orgullo, el ego. Esta persona, cariño, no puede rehacer su vida. Esta persona no puede volver a empezar. Esta persona, cariño, se levanta mucho lo que es en la madrugada, se siente muy solo, muy sola. Te piensa, te piensa. Mira que podría arreglarse las cosas, pero yo siento, corazón, que esta persona cree que tú eres culpable de que la historia entre vosotros dos haya terminado como ha terminado, ¿vale? Vamos a ver una carta más. La carta del Rey de Copas. Todavía tiene sentimientos por ti. Todavía le brilla los ojos por ti, mi querido Escorpio. Pero lamentablemente siente de que tú eres culpable o siente de que tú tienes que ponerte en contacto con él o con ella. Ellos dicen, yo soy inocente, yo no soy culpable, Richard. Aquí la venenosa, aquí el aguijón de oro es Escorpio. Es Escorpio. Te hacen la culpa, mi querido Escorpio, de todo lo que ha pasado en su vida. No todo tiene que ser amor, porque a lo mejor de repente me dice, Richard, es mi hermano, es mi hermana, un amigo, una amiga, pero te hace sentir culpable, Escorpio. Puede ser los hijos también, que a lo mejor tú me dices, Richard, tengo problema con mis hijos, me dicen que yo soy culpable de sus problemas. Puede ser la pubertad, cariño. Cuando uno es joven, cariño, no sabe ni lo que quiere, te soy sincero. Uno empieza a madurar todavía a partir de los 25 años, a partir de los 30 años. No digo que no existan jóvenes que maduren antes, pero mayormente, corazón, el 99.9% de los jóvenes son rebeldes, cariño. Pero esto se nos pasa, porque nosotros también hemos pasado por esto. Muy bien, vamos a continuar, cariño. Vamos a ver, mi querido Escorpio, ¿qué arcángel está contigo en esta semana? Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, mi querido Escorpio. Que Dios Universo me ayude, mi querido Escorpio. Me dice, vivir saludablemente. El arcángel Rafael, come bien, duerme lo suficiente y hace ejercicio con regularidad para estar lo más sano posible. Siento, Escorpio, que tienes mucho estrés, te levantas mucho en la madrugada, corazón, y siento que esto te puede pasar factura. Yo sé que los problemas a veces no se pueden sobrellevar, pero es muy importante que te cuides tú, cariño, porque si tú empiezas a descuidar lo que es tu templo, tu cuerpo, cariño, pues simplemente no vas a poder solucionar ese problema y también tú vas a terminar mal. Es muy importante, cariño, que te cuides, ¿vale? Richard, tengo tanta cólera, tengo tanta ira, que no quiero comer. No hagas eso, cariño. O a lo mejor de repente tú discutes con una persona y para llamar su atención
tú no comes, cariño. Entonces tienes que cuidar, ¿vale? Cuídate, corazón. Por un momento de arranque, por un momento de ira, no te fastidies tu vida, cariño, ¿vale? Tienes que desconectar, me dicen. El arcángel Rafael está contigo. Vamos a ver carta guía, carta consejo para economía. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, mi querido Escorpio. Que Dios Universo me ayude, economía. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del As de Copas, la carta también del 4 de Bastos, la carta del 10 de Copas, la carta del 10 de Bastos y la carta del As de Copas. Estás como si fueras, yo que sé, cariño, yo que sé, como la montaña rusa. Siento, mi querido Escorpio, que muchos de vosotros tu problema económico está relacionado con la familia o con tu pareja también. O vosotros no saben administrar bien lo que es el dinero, o a lo mejor de repente trabajas con él o con ella y por eso que hay problemas entre vosotros dos. Me dicen, la carta del 10 de bastos, tienes que empezar a hacer cambios, cariño. Si no estás bien en un trabajo, en un proyecto, posiblemente ha llegado la hora de que ya te busques algo nuevo. Estoy seguro que cuando tú te busques algo nuevo, corazón, vas a brillar con luz propia, ¿vale? Muy bien, vamos a ver ahora, cariño. ¿Qué me quieren decir para solteros y solteras, solteros y solteras? Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, Escorpio. Tenemos lo que es la carta del 5 de espadas, la carta del Rey de Bastos, la carta también de la Reina de Copas y cierras con la carta del Emperador. Vale, cariño. Siento, Escorpio, que llevas una etapa de decepciones, solteros y solteras. Puede ser que me digas, Richard, cada vez que pienso que es la persona ideal, termina decepcionándote. Pero sin embargo, mi querido Escorpio, veo que hay una persona que llega a tu vida. Esta persona puede ser de elemento fuego, como también puede ser de elemento agua, ¿vale? O cualquier otro elemento. Veo que esta persona, cariño, que llega a tu vida es una persona con mucho carácter, es una persona con mucha fuerza. Siento que tú has estado viviendo con personas que solamente buscaban lo que es una aventura. Pero, cariño, cuando tú dejes ese tipo de energía, tenlo por seguro que llega una persona que realmente busca algo real en tu vida, ¿vale? Muy bien, corazón. Vamos a ver, te enseño las cartitas, mi querido Escorpio. Richard, ¿hay música? Sí, corazón, hay música. ¿Tú has escuchado la música de Miguel Gallardo? Sé que muchos de vosotros me van a decir, Richard, eso lo canta el potrillo, ¿vale? Alejandro Fernández. No, el cantautor, cariño, es Miguel Gallardo. Y es así, dice: fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor, llenaste mi vida y después te vi partir. Sin decirme adiós, yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino. Ay, por Dios. Y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Búscalo en YouTube, cariño. Las características, que se me acabó el tiempo. Vamos a ver, corazón. Las características para mi querido Escorpio. Siento un Virgo, no sé por qué. Muchos de vosotros sientes una conexión muy especial con una persona que puede estar dentro del grupo de amigos o simplemente en el trabajo o en un centro deportivo. Esta persona puede ser trigueño o de piel blanca, cabello largo, cariño, se hace como rasta inclusive algunos. La carta también del 8 de bastos. Sí, cariño, hay una conexión muy fuerte con una persona que está dentro de tu círculo de amigos, trabajo, proyectos, etcétera, etcétera. Este hombre o esta mujer puede ser una persona de elemento fuego. Otra vez elemento fuego, cariño. La carta del 3 de bastos. Existe una persona en la distancia que siempre te recuerda. O puede ser que a lo mejor me dice, Richard, hago travesuras con una persona en el internet que está lo que es en la distancia. Ya sabes, cariño, regla número 1, de cuello para abajo, ¿vale? Que no salga tu cabeza, cariño, ten mucho cuidado. Vamos a ver. Este hombre, esta mujer puede ser delgado, delgada, puede ser que sea una persona que le encanta el mar, tiene tatuaje también, cabello largo, rubio, castaño, negro. Muchos de vosotros también posiblemente están lidiando con una persona que puede ser de elemento tierra o cualquier otro elemento. Delgado o delgada, mayor de 40 años. Tiene lo que es una sonrisa agradable, cabello negro, puede ser que sea tu jefe, tu jefa, o puede ser que trabaje lo que es el mantenimiento, construcción o en un edificio alto, mi querido Escorpio. Gracias, cariño, te quiero, hasta la vista y sé feliz. Bendiciones, Escorpio.